una respuesta a una pregunta que muchos se hacen después del aislamiento obligatorio ¿Cuál? que hoy estamos viviendo, ¿no? Con algunas excepciones que vienen, ¿no? Ujú. Sí, digamos que esa es la pregunta, ¿hacia dónde vamos, no? Esa incertidumbre que tenemos todos, pero Paola nos va a mostrar como esa estrategia que ya tiene el gobierno sobre el escritorio de sus ministros apenas den la señal para esa siguiente etapa, pero también con los cuestionamientos de si ya es momento de pasar a esa siguiente etapa. Vamos a ver. Sí, pues mire, Andrea, se espera que esta primera etapa, que es el aislamiento obligatorio, la emergencia sanitaria, pues como todos ya sabemos, termine el 31 de agosto de este año. Ya el gobierno lo ha anunciado y digamos que pega también con el anuncio que se hizo en las últimas horas por parte del Ministerio de Salud sobre esas nuevas tres localidades en Bogotá que van a entrar otra vez en cuarentena estricta y que coinciden a su final, el final de esta cuarentena con esta fecha del final del aislamiento del gobierno. Entonces, el gobierno ya publica el COMPES 3939 de agosto de 2020, en el que se habla entonces ya de un aislamiento flexible, que sería lo que viene después de este aislamiento obligatorio. Entonces, ¿cómo va a ser esa estrategia? Lo primero y lo más importante que hay que decir, Juan Pablo, Andrea y oyentes, es que el gobierno tiene muy claro que las medidas sanitarias no pueden ser siempre antagonistas de las medidas económicas. Es muy importante hacer la reactivación económica del país, pero obviamente teniendo en cuenta todos los temas de medidas sanitarias, porque como usted lo decía muy claro, Andrea, pues no se sabe todavía si es prudente o no, digamos que ser radicales en el cambio que se va a hacer. Por eso esto es un tema gradual. Esta reactivación económica, básicamente lo que nos está pidiendo a los colombianos es aprendamos a convivir con el virus. ¿Y cómo se va a hacer entonces para convivir con el virus? Se va a utilizar una estrategia que no es nueva, pero ya está establecida en este COMPES. No es nueva porque ya la ha anunciado hace unas semanas el Ministerio de Salud y se está implementando en algunas partes, en algunas ciudades, municipios, en donde las cifras de COVID están bajando, donde la curva ya está descendiendo y se llama la estrategia PRAS. A ver, Estrategia pras. PRAS, que significa pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Entonces, como le decía, pues no es una estrategia nueva, esto ya lo había anunciado el gobierno hace unas semanas, pero se está aplicando, por ejemplo, en Cartagena, en Montería, en Palmira, en otras ciudades donde los índices de COVID son bajos, pero con este COMPES entonces ya se habla de cómo sería el impulso para acelerar esta estrategia y que se empiece a aplicar en todo el país. Es una estrategia que se ha utilizado en el Reino Unido, en otros países de Europa y que ha funcionado muy bien. Tiene que ver o cómo, en qué consiste específicamente. Consiste en que se va a identificar más rápido y de mejor forma, se va a mejorar la operación para hacer pruebas, más pruebas diarias y con resultados Mm, más rápidos mm. para identificar casos Eso de es positivos. pero eso es un compromiso imposible o por lo menos difícil, ¿no? Por lo que hemos visto, Paola, que hay personas a las que les están demorando más de 15 días la sola entrega de los resultados, ¿no? Sí, digamos que dentro de la estrategia está establecido pues que se acelere el tema, se mejore la operación, es específicamente como se establece en el documento, que se mejore la operación para el tema de la realización de las pruebas y además para la entrega de resultados. Después de esto, las personas que salgan positivas se les hace un rastreo para identificar quiénes son sus contactos y después se hace un aislamiento selectivo sostenible de las personas que salieron positivas de sus contactos y esto con el fin de romper esa cadena de contagios especialmente. Entonces, estas personas que den positivo y sus contactos tienen que estar aisladas durante 14 días. Pero entonces, bueno, aquí se me acabó el tablero y no le puedo, digamos, como contar, explicar bien el resto de la estrategia, pero lo que sí está Pero en establecido, teoría no es así. ¿cómo? Digo, en teoría, una persona que es diagnosticada pues debe estar en su casa los 14 días. Sí, en este momento es así, pero entonces, ¿cuál es la idea, Andrea? Que solamente se haga un aislamiento selectivo sostenible. Sí, entonces solamente se van a aislar esa persona que dio positivo y sus contactos si dan positivo. Sí, entonces O sea, ya no es es todos en la casa, sino en la casa únicamente las personas positivas y quienes hayan tenido contacto con positivos.
Sí, entonces, en el tema de las pruebas, lo que se va a hacer dentro de esta estrategia es que se va a aumentar el número de pruebas a personas asintomáticas. Hoy en día, el 40% de los contagios son de personas que presentaron los síntomas. Entonces, lo que se espera es que se haga a las personas asintomáticas, que representan el 45% de los contagios. Y en el tema del rastreo, lo que se busca es reducir la tasa de contagio de 2.7 a 1. 2.7 fue cuando empezó la pandemia, en este momento estamos en 1.3, pero lo que se quiere es que sea a 1 o a -1 el tema de la tasa de contagio, y que los contactos, las personas que den positivo estén en la casa, pero que cumplan estrictamente la medida de aislamiento obligatorio esas personas. Entonces, ¿esto cómo lo harán? Lo harán con una identificación de barreras que impiden en este momento cumplir el aislamiento. ¿Eso qué significa? Que se va a hacer una caracterización y una determinación de qué ayudas o qué cosas necesitan esas personas para que tengan que estar en la casa, y definitivamente no salgan aquellas personas que dan positivo y que además son asintomáticas, porque recuerde usted que la estrategia es aumentar las pruebas a personas asintomáticas. Hoy en día, digamos que se están aumentando los contagios, porque las personas no saben que tienen el coronavirus, no se lo están haciendo las pruebas, y entonces digamos que lo están llevando a todas partes. Pero cuando se haga una prueba o se hagan las pruebas, se aumenten las pruebas a las personas asintomáticas, entonces ellas se van a poder aislar. Pero entonces también, ¿cuál es el problema en este momento? Y por eso está aumentando la curva, porque las personas no cumplen estrictamente con el aislamiento. Entonces, aquí lo que se establece es que el gobierno nacional se articula todas las entidades que tienen que ver con el tema de ayudas, para brindarle a esa persona y a sus contactos que están aislados el tema de ayudas, el tema de aseguradora de riesgos laborales por si no pueden teletrabajar, el tema de transferencias monetarias, ingreso solidario, el pago de programas sociales, mercados y demás, O para sea, que tengan que estar en su casa definitivamente, y no salgan ni a la tienda. o sea, lo que viene con este aislamiento flexible, Paola, es también focalizar mejor las ayudas a quienes les tocará quedarse en la casa y quienes no podrán salir por cuestiones del contagio o haber estado en contacto con personas con contagio. Exactamente, y ya por ejemplo el resto de las personas que se les hace las pruebas y salen negativos, pues ellos sí van a poder funcionar normal, y se va a poder reactivar la economía, y van a poder Ujú. salir a trabajar, y se van a poder abrir los comercios, los restaurantes y demás, pero la idea es que solamente Sí. las personas que estén positivas sean las que estén aisladas y que reciban además las ayudas. Esto requiere, como le decía, de una articulación muy Sí. importante por parte de todas las entidades del gobierno, para que sepan identificar y caracterizar a estas personas y les entreguen las ayudas a ellas, ¿no? Paola, yo le puedo pedir a usted una pausa, tengo que ir con Natalia, tengo que ir con unos comerciales y me deja en suspenso el tema de la vacuna porque sé que usted también nos tiene novedades sobre el camino del gobierno hacia la vacuna. Claro que sí, Juan Pablo. Listo, una pausa Natalia y ya volvemos, sigue la W, Paola al regresar nos va a contar una de las estrategias del gobierno para llegar muy pronto a acceder a las vacunas que todos esperamos. Bueno, quedamos en deuda con los oyentes y los seguidores de Sigue la W a través del Facebook Live porque Paola también nos trae una información importante relacionada con las vacunas contra el COVID-19. Sí, Juan Pablo, mire, pues en este documento COMPES 3999 que le mencionaba anteriormente, que ha publicado Planeación Nacional y que hemos conocido a quien sigue la W, pues ya se establecen las bases y los mecanismos que seguirá Colombia para garantizar el acceso, por un lado, y además el suministro de la vacuna contra el COVID-19. Lo que primero dice el gobierno es que es necesario invertir, así sea con riesgo, en alguno de esos 164 proyectos que hoy están en proceso de aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud, y pues mientras están en curso. ¿Por qué con un riesgo? Porque pues no todos van a salir exitosos, entonces hay que igual invertir para saber, para tener o garantizar que en Colombia va a haber ese suministro y ese acceso a la vacuna. Pero además ha establecido 3 mecanismos de negociación o 3 alternativas para poder tener la vacuna en Colombia. La primera tiene que ver con una negociación directa con los laboratorios que ya están más avanzados en el desarrollo de esta vacuna. El segundo mecanismo es con organismos multilaterales para tener acceso a un portafolio de potenciales vacunas seguras y además a precios que se negocien y que sean asequibles para Colombia. Y la tercera
tercera, y esta me parece muy importante, Juan Pablo, y es que tiene que ver con estrategias de producción propia para una eventual fabricación de dosis aquí, una maquila dentro del país para que se puedan fabricar dosis en el territorio. Esto, según el gobierno, o de esta forma, en una primera fase, el país recibiría el suministro de suficientes dosis de vacunas para inmunizar a cerca del 20% de la población a medida que estén disponibles y sujeto pues al éxito de la vacuna. Lo que dice también este COMPES es que el Ministerio de Salud realizará negociaciones directamente con algunas farmacéuticas para también comprar anticipadamente las dosis, y además lo que quieren es realizar una transferencia tecnológica, hacer como compras también de tecnología para que en 2021 se pueda producir la vacuna aquí en Colombia, y están haciendo un llamado también al sector privado, a actores privados en Colombia para que participen con recursos o con donaciones. Pero lo más importante, entonces, se espera que el año entrante por lo menos 20% de los colombianos puedan quedar vacunados. Sí, inmunizar a cerca por ciento de la población colombiana en la primera fase de la entrada de estas dosis de vacunas al país. Bueno, pues Juan Pablo, ojalá. eso es lo que está diciendo aquí el COMPES, es la estrategia que ha definido el gobierno. No sabemos si con el tema de la Y vacuna que nos, se conoció hoy por parte de Rusia, la cosa cambia porque, pues digamos que Colombia no, dice que está negociando Ujú. con países y con mecanismos multilaterales para el acceso a estas vacunas, pero no sabemos si Rusia es uno de esos, ¿no? Igual Rusia sí estaba dentro de los 164 proyectos que hoy están en proceso, o que están en proceso de aprobación por parte de la OMS, pero no sabemos si Colombia va a negociar directamente con Rusia. Andrea. sí, justamente le decía que no sabemos entonces qué va a pasar con Rusia, y también en ese sentido se vale soñar, porque la idea de un médico en Harvard, si lo vieron ustedes, esta nota que ha sido muy vista para detener el coronavirus, sería hacer pruebas mucho más rápidas que den resultados inmediatos, y en ese sentido pues es lo que se propone, pero ya en una segunda fase. Entonces estamos lejos de lo que hacen los países que han logrado más o menos controlar esta pandemia.